Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema por el que me preguntáis muchísimo y que además está muy a la orden del día porque estamos en invierno. Y el tema concreto es, ¿se pueden realizar trasplantes en invierno, sí o no? ¿Tengo mi planta que necesita ser trasplantada? ¿Lo hago ahora en invierno o es mejor que me espere la primavera? Esa es la pregunta que vamos a tratar en el tema de hoy y de hecho tengo una invitada especial que es esta preciosidad de Anturio que necesita un cambio de maceta urgente. Luego os enseño el por qué lo necesita y hacemos el trasplante juntos, digo juntos porque simplemente os voy a enseñar cómo está la maceta y el resultado final. Ya sabéis que grabar los procesos intermedios no es lo mío. Pero antes de que nos pongamos a hacer el trasplante a este Anturio, os quería contar por qué la teoría dice, que tiene todo el sentido, que no se pueden realizar trasplantes en invierno y por qué, a pesar de esto, nosotros los realizamos para nuestras plantas de interior y además, en función de la situación en la que se encuentre nuestra planta, más vale hacer el trasplante a no hacerlo. Así que vamos a empezar por el principio y os cuento. ¿Por qué no se recomienda de primeras hacer trasplantes en invierno? Pues la respuesta es porque en el invierno, que hace mucho más frío, las plantas o muchas de ellas entran en periodo de reposo o de dormancia. Esto quiere decir que se paralizan, se quedan como en pausa, tienen activos los mínimos procesos para sobrevivir y no van a reactivar o no van a entrar en crecimiento vegetativo activo hasta que las temperaturas sean más cálidas. Por tanto, digamos que están así quietas en stand-by, esperando a que pase este clima más duro para ellas y en cuanto haya condiciones propicias, entonces sí se vuelven a poner en marcha. Es su forma de ahorrar energía para, digamos, la primavera o los climas más cálidos que se avecinan. Entonces, ¿qué ocurre cuando la planta está en este periodo de reposo si nosotros hacemos un trasplante? Pues que como el trasplante le genere estrés, el sustrato esté muy húmedo y pueda haber pudrición de raíces o haya cualquier tipo de problema durante el trasplante, lo que va a ocurrir es que como la planta está en periodo de reposo y está con todos sus mecanismos apagados, en off, vamos a decir, ante cualquier problema le va a costar mucho adaptarse a él o, lo que es más, sobreponerse al problema. ¿Por qué? Porque está en modo off, está apagada. Por tanto, no va a poder activar los mecanismos de defensa suficientes para sobrellevar ese estrés. Ese es el motivo por el que no se recomienda trasplantar plantas en invierno, porque como tengamos cualquier problema, bien sea porque le ocasione estrés, porque la maceta sea muy pequeña, porque la tierra esté muy húmeda, no va a poder superar el problema o le va a costar mucho superarlo porque, como decimos, está en un periodo de reposo donde sus mecanismos de defensa están apagados o bajo mínimos. ¿Por qué se recomienda realizarlo en primavera? Porque la planta está en crecimiento activo, está perfectamente preparada y se va a adaptar muy bien al cambio de maceta porque al tener todos sus procesos a tope funcionando para hacer la fotosíntesis, para cargar energía y para seguir creciendo, va a poder sobrellevar muy bien cualquier inconveniente, o no muy bien, pero que va a estar preparada, digamos, o que todos sus mecanismos de defensa van a estar activos. Sin embargo, en el invierno no. Esa es la principal razón por la que no se recomienda en general trasplantar en invierno. Ahora, ¿qué ocurre con nuestras plantas de interior? Pues como las tenemos dentro de casa, no tenemos temperaturas extremas, no hiela dentro de nuestras casas y solemos tener una temperatura por encima de los 18 grados, es muy posible que la mayoría de nuestras plantas no entren en ese periodo de reposo. De hecho, vosotros veréis que en el invierno, o al menos yo lo veo en mi casa, quitando algunas excepciones de plantas, la mayoría durante el invierno siguen dando hojas con normalidad. Es verdad que más lento y tardan más en sacarlas, sí, pero siguen dando hojas. Entonces, si las tienes dentro de casa, no están sometidas a heladas, no pasan fríos tremendos, puede ser que no estén en periodo de reposo y por tanto las puedes cambiar de maceta sin ningún tipo de problema. Yo diría que esto es la mayor ventaja que tenemos con las plantas de interior, que al no estar sometidas a o no notar tanto los cambios de estaciones o el frío porque no están fuera, pues podemos cambiarlas y no hay ningún inconveniente. Ahora, también os diré que en el caso de que nuestras plantas entren en periodo de reposo, imaginaros que tenemos una planta de interior que ha entrado en periodo de reposo, si veis que el sustrato está muy húmedo y no se termina de secar y queréis hacer un trasplante por eso, que las raíces están muy apretadas y que creéis que se están asfixiando y no pueden captar bien el agua o capturar bien el agua y que por eso queréis hacer un trasplante, o incluso que veis que hay una plaga en el sustrato y queréis cambiarlo, mi recomendación siempre es que si la planta está en mal estado y veis un motivo muy claro por el que hay que cambiarlo de maceta, creo que es preferible cambiarle a aguantarle en invierno en esa maceta, porque al final ese problema que tiene puede acabar por ocasionar que la planta, bueno, pues se marchite o termine por morirse. Entonces es mejor arriesgarse y hacer ese cambio de maceta. Porque lo que os digo, es verdad que hay más posibilidades de que un trasplante salga mal en invierno, pero hombre, si lo hacemos con cuidado, con cabeza y teniendo en cuenta que en interior hay menos probabilidades de que nuestras plantas entren en reposo, no ocurre nada.
Y básicamente esos son los motivos que os quería contar. Y ahora, vamos con la segunda parte del vídeo. Me he traído una bandejita para no liarla porque siempre mancho un montón. Y os voy a enseñar por qué, a pesar de estar en invierno, quiero cambiar de maceta a este anturio. Mirad, voy a sacarlo del cubre para que veáis cómo está este pobre de apretado en su maceta actual. ¿Veis cómo está? Mirad cómo tiene las raíces, se le salen por arriba. El cepellón de la planta está ultra apretado, de hecho es que puedo ver cómo aprieta la maceta y no sé si asoman raíces por abajo o no, pero voy a sacar el cepellón para que veáis en qué estado se encuentra y que decidamos juntos si necesita un cambio de maceta o no. Fijaros, ¿veis? Esta planta necesita un cambio de maceta urgente. ¿Por qué? Primero, porque tiene mucha raíz aquí enrollada, ¿la veis? Y cuando hay tanta raíz y tan poca tierra, lo que ocurre es que la tierra se seca muy pronto. La habéis mojada porque le regué ayer. Pero al tener tanta raíz y muy poca tierra, la tierra se seca muy pronto y tenemos que regar más a menudo, porque al final la humedad que queda no es suficiente para todas las raíces que tiene. Y segundo, no es demasiado bueno que las raíces se enrollen tanto. ¿Veis cómo se enrollan? Ellas crecen en dirección a la gravedad, hacia abajo, siempre todas en la misma dirección, y lo que pasa es que pueden llegar a asfixiarse a sí mismas al enrollarse. Esta no está en ese extremo, pero podría ocurrir, por lo que es mejor darles más espacio para que crezcan de forma saludable. Por lo que, como veis, a esta planta le hace falta un cambio de maceta, está apretada, se le salen raíces por arriba. Me cuesta mucho regar porque cuando riego, al estar tan apretada el agua se me sale por arriba, puede ser que las raíces no puedan absorber el agua bien. Además, no hay mucha superficie de contacto de la raíz con la tierra, porque si veis están todas aquí abajo y la tierra o la humedad se está acumulando por aquí. Entonces lo que voy a hacer va a ser pasarle a una maceta más grande, la tenía en esta y yo creo que le voy a pasar a esta maceta para primero incrementar la superficie de contacto de la raíz con la tierra para que se pueda hidratar mejor y consumir mejor sus recursos, y segundo, para que no se asfixie y que no tenga las raíces tan juntas y apretadas, porque esto lo que hace es que no puedan absorber bien nutrientes. Y luego, tercero, para incluir más sustrato, que si veis sobra bastante parte de tierra, voy a incluir más sustrato y por tanto me va a hacer falta regar menos, porque la tierra va a aguantar húmeda más tiempo. Valorando esta situación, para mí merece la pena realizar el trasplante ahora en el invierno y no esperar a la primavera, porque si espero a la primavera puede ser, primero, que las raíces se estropeen al estar, lo que os digo, tan juntas que se puedan asfixiar ellas mismas, y segundo, yo creo que aquí hay mucho riesgo de que esta planta pase sed, y además ya sabéis que a los anturios les gusta la tierra húmeda, por lo que, aunque esté en principio en periodo de reposo, que no lo está porque me ha dado alguna hojilla y de hecho tiene algunas otras saliendo, pero si estuviese en periodo de reposo y valorando la situación, para mí es mejor hacer el cambio de maceta. Así que voy a ponerle en su nuevo hogar, que es este, y ahora os enseño el resultado. Y voilà, trasplante hecho, ya la he pasado a su nueva maceta, que es esta que veis aquí, y antes estaba en esta, que como veis, la diferencia es, no, estaba en esta, uy, ya no me acuerdo en qué maceta estaba, si en esa o en esta, pero bueno, son parecidas de tamaño. Estaba en una de estas dos, que ya no me acuerdo en cuál. Son muy parecidas de tamaño. Ya le he pasado a su nueva maceta, ahora me queda simplemente encontrarle un cubre porque el que tenía ya no le sirve, y la verdad es que así en la maceta de plástico queda bastante fea, tengo que encontrarle un cubre. Y luego, truco para cuando trasplantéis plantas en invierno. Con el objetivo de estresarlas lo menos posible, y lo que decimos, como es un periodo en el que puede ser que estén en reposo y no estén preparadas para afrontar pues, problemas o inconvenientes que puedan surgir, yo lo que hago en los trasplantes, si no detecto riesgos de plagas, que era el caso, en ningún caso deshago el cepellón con las raíces, sino que lo único que he hecho con este anturio, y para estresarlo lo menos posible, lo que os digo es coger la planta, sacarla de la maceta con su cepellón completo, lo meto en la nueva maceta, que ha sido esta, y he rellenado el resto de huecos con tierra. Y ya está. Así he evitado manipular las raíces, generar estrés, poder romper alguna, etc. Por lo que yo creo que es uno de los modos más sencillos de trasplantar en el invierno, directamente colocar el cepello en una nueva maceta y rellenar con tierra el resto. Eso sí, os aconsejo que tratéis de rellenar con el mismo tipo de tierra que traiga la planta. Por ejemplo, si traía fibra de coco, como era en el caso de esta planta, relleno con fibra de coco. Si trae sustrato universal, relleno con sustrato universal. Básicamente, el motivo y la razón que hay detrás de esto de querer rellenar con el mismo tipo de sustrato es que si ponemos sustratos diferentes que tienen distinta capacidad de retención de agua, es
muy peligroso porque podemos confundirnos a la hora de regar y pensar que una parte está muy mojada cuando igual la otra parte que tiene otro sustrato está seca, o al revés, pensar que está muy seco porque tocamos una parte del sustrato, sin embargo abajo o alrededor con lo que hemos rellenado está muy mojado porque tiene otro tipo de sustrato con otra capacidad de retención de agua. Entonces es importante tener eso en cuenta porque la permeabilidad del sustrato depende en función del tipo que utilices, por lo que ese es mi consejo. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Voy a recoger el pequeño desastre que he dejado ahora porque lo de trasplantar en el salón tiene el problema de que lo mancho todo, de hecho estoy yo llena de tierra. Voy a buscarle un cubre a estanturio y un sitio para colocarlo. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. No tengáis miedo a trasplantar en invierno. Haced como yo, tratad de no manipular demasiado las raíces, simplemente moved el cepellón a una nueva maceta y siempre que veáis una planta en mal estado, más vale que la trasplantéis, aunque sea en invierno, a que la dejéis en su maceta corriendo el riesgo de que se pueda marchitar o estropear por completo. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.